Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Les saludo en el nombre del Señor en este día. Damos gracias al Señor porque nos dio un día de vida más y nos tiene con vida y con salud. Damos gracias también al Señor por aquellas personas que se están recuperando, de las cuales hemos estado orando. Damos gracias al Señor por Rubén Vega, que ya está mucho mejor. Esperamos que pronto le den su salida para que vaya ahí a su casa y a meditar en cuanto a lo que es esta experiencia que él ha vivido. Vamos a ver el Salmo 13 en el día de hoy, el Salmo 13, así que busquen en sus Biblias, ya comiencen a buscar en sus Biblias. En el Salmo 13 es un salmo cortito, solamente tiene 6 versículos, pero tiene una profundidad tremenda, especialmente que tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo hoy. Así que le invito a que tengamos un momento de oración. Amado Jesús, estamos en su presencia, le damos gracias, Padre Santo, por su poder, por su control, le damos gracias, Señor, por lo que usted es. Gracias, Padre amado, porque podemos, Señor, confiar en ti, Padre Santo. Señor, también damos gracias porque en ti, Señor, están sujetas todas las cosas. Te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces al Salmo 13, que dice de la siguiente manera: plegara pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Hoy meditaremos entonces en este salmo, que es una sección bastante triste, bastante lúgubre, que corresponde a este libro de los salmos. Aquí David está escribiendo, el contexto en general es como David escribe. Este salmo se encuentra en una condición difícil, viviendo una experiencia muy difícil, pero a la vez también tiene una interpretación contemporánea. Podemos interpretarlo a nuestra vida. Tal vez muchos estén pasando algún tipo de aflicción, como lo vamos a leer acá en lo que a David corresponde. Entonces, David estaba pasando una experiencia muy difícil. Tenía un tiempo donde él se estaba escondiendo del rey Saúl. Estaba siendo perseguido porque el rey Saúl quería matarlo. Recordemos, tiempo atrás lo habíamos visto, tenía Saúl celos de David, por tanto comenzó, digamos, a perseguirlo para poder matarlo. Entonces, David le escribía este salmo, estaba escondido ahí en las cuevas de Adulam, mientras los filisteos también se habían reunido para tratar de encontrarlo. Y todos los días era perseguido, día tras día, por lo tanto él
cambiaba de estrategia, se iba a un lugar, se escondía en otro. Entonces, de un momento a otro, esta situación se le pone totalmente desesperada, como fuera de control. Y en medio de ese cansancio físico, en medio de ese resentimiento contra Dios, él eleva esta canción, escribe este salmo y clama a Dios, como lo vemos aquí en el versículo 1. Y empieza con las preguntas, ¿cierto? Que hay 3 preguntas en una al tiro inmediatamente, donde dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esta palabra? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de soportarlo? Y acá él dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjese que muchas veces nosotros nos encontramos en esta condición. Por eso es que este versículo también tiene que ver mucho con lo que yo estoy viviendo. Tal vez usted esté viviendo alguna aflicción. Tal vez usted esté viviendo esta enfermedad que está de moda hoy. Tal vez usted tenga un cáncer. Tal vez tenga un problema emocional por mucho tiempo. Y aquí cabe esta pregunta para poder decirle al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, la gran diferencia de todo es que la persona que tiene Cristo en su corazón tiene una salida a este problema. Y la persona que no conoce a Dios no sabe encontrar la salida a este problema, porque la salida está en Cristo. Cristo es la única esperanza a nuestra salida, a nuestra problemática, a nuestra situación, a nuestra aflicción. No hay otro. Hay momentos, digamos, que ni el médico, ni el psicólogo, ni yo, ni nadie puede hacer nada por lo mío. Entonces, generalmente, cuando la persona no conoce a Cristo en su corazón, simplemente no encuentra esa salida. Y muchos se van a lo que es el alcohol, la droga, y muchos se buscan la salida de la muerte, del suicidio. Y ahí está la gran diferencia. Aquí David, él estaba seguro que él tenía a Jesús, pero él tenía que conversarle estas cosas que son propias del ser humano, que son propias de la persona, que no es un pecado decírsela al Señor, conversarle la aflicción real que hay dentro de nosotros, a pesar que el Señor ve lo más profundo de nuestro ser. Pero Él requiere que nosotros podamos, ¿cierto?, con nuestros labios declararle cuál es nuestra verdadera aflicción en el momento de que yo estoy orando. Entonces aquí Él nos permite entonces ese desahogo como persona, como ser humano, que es legítimo, como lo dijimos, hacerlo como ser humano. Aquí David habló aquí en un tono extremadamente pesimista, ¿verdad? Imagínense, usted tiene que haber pasado mucho tiempo ya viviendo esta situación de arrancar, de esconderse, la incomodidad de saber que hoy día te van a tomar, en fin. Entonces, él pensó que Dios también la había abandonado en su humanidad y que él se había quedado solo. Entonces, él lo expresa de tal forma en estas palabras que fue descrita aquí por un gran profesor, un teólogo, el Delitzsch, que dice: un suspiro largo y profundo que sale finalmente de un pecho aliviado por medio de una oración ya mucho más tierna y calmada. Es como un verso, ¿cierto? Se lo voy a leer de nuevo. Dice: un suspiro largo y profundo que sale finalmente de un pecho aliviado por medio de una oración ya mucho más tierna y calmada. O sea, a veces nosotros podemos tener, digamos, esa conmoción en nuestro ser de preguntarle al Señor el porqué de las cosas. ¿Por qué, Señor, aquí? Es una de las cosas que nuestra madre siempre nos enseñó, digamos, a no preguntarlos por qué. Pero aquí realmente a veces hay que preguntarlo, pero no con la intención de no creer más en Él, sino de poder desahogarnos como ser humano, como personas. En el segundo versículo de este salmo dice: ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma, con angustia en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
Entonces aquí hay dos situaciones que tienen que ver primero con lo personal, con lo interno, con el conflicto que tengo yo con mi propia alma. ¿Cuál es el conflicto que nosotros tenemos al interior nuestro? Siempre hay un conflicto que tiene que ver con nosotros mismos. ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma, en mi ser? Con angustia. ¿Hasta cuándo estaré con angustia en mi corazón? Cuando estamos angustiados, ¿cierto? Lo primero que saltan son esas lágrimas en nuestros ojos cuando alguien nos dice algo inmediatamente. Entonces, y significa, digamos, que estamos angustiados en nuestro corazón, pero no por un conflicto con Dios, sino por un conflicto interno conmigo. Y esas son las cosas que yo tengo que arreglar frente al Señor. Y ahí tengo que declararle y confesarle al Señor, bueno, este es mi conflicto, y dejárselo en las manos del Señor. Después viene la pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, le estaba diciendo, ¿sabe? Con todo esto, el único que está ganando es mi enemigo porque él quiere verme así. Cuando un cristiano busca a Dios con todo su corazón y cae en estas enfermedades, cae en estas situaciones, en estos conflictos emocionales, sentimentales, físicos, psicológicos, ¿cierto? Es porque tenemos, ¿cierto? Lo primero que pensamos es que el enemigo se está enalteciendo sobre nosotros, sobre los problemas, se está alegrando de ello. Entonces, aquí David se preguntaba, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Como también tal vez usted ha preguntado más de alguna vez, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esta pandemia que tenemos? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados en nuestras casas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar todo esto? En esta ocasión David, como un hombre cansado, y que era un hombre de guerra, por lo tanto un hombre que estaba acostumbrado a guerrear, pero aquí lo vemos un hombre agotado, cansado. Y en esa circunstancia, en esa situación, él se vuelve a Dios. Y aquí nos enseña a nosotros que la situación más caótica que podamos estar viviendo es la desesperación más grande que tengamos en estos momentos, queridos. Cuando tú te sientes, digamos, ¿hasta cuándo vamos a estar de esta manera? Dice, nosotros tenemos que volvernos a Dios en oración. Porque este es un recurso, es un medio para pedir ayuda al Señor y poder reconocer que nosotros no tenemos ni un control sobre la materia. Bueno, luego en el versículo 3 dice, mira, respóndeme, Señor, respóndeme, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Señor, respóndeme. Aquí entramos ya, aparte de los por qué, ya eso ya pasó, ya me desahogué con el Señor, le dije todo lo que tenía que decir y ahora le digo, Señor, respóndeme. ¿Por qué? Porque sé que en Él está la respuesta, en Él está la solución, en Él está la salida. Le digo, alumbra mis ojos, Señor, para que no duerma el sueño de la muerte. O sea, para que la salida no sea la muerte. Es decir, bueno, si no hay nada más que hacer, entonces me muero. Aquí David se encontraba en un grave peligro cuando escribió estas palabras. Tenía miedo de dormirse por temor a que su enemigo lo matase al encontrarlo dormido. No sé si alguna vez usted se ha sentido que miedo de dormir porque no sabe si va a despertar. El enemigo es especialista en ponernos esos temores para que dejemos de confiar en Dios. Sin embargo, él necesitaba descansar. A veces también necesitamos descansar. Con toda esta aflicción, con toda esta guerra psicológica que estamos viviendo, necesitamos descansar. Así que aquí nos llama a descansar. Vaya a descansar, duerma tranquilo. Así que le pidió al Señor, Señor, protégeme mientras yo descanso. Ahí en el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. O sea, quiero dormir un rato, quiero descansar en ti para recuperar fuerzas y poder seguir luchando. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalo. ¿Cierto? Señor, no permita que esto suceda, porque se va a alegrar mi enemigo. Entonces, aquí el enemigo, en el versículo 5,
mas yo en tu misericordia he confiado, dice el Señor. Él continúa orando y cuando finalmente se calmó, Él volvió a depositar su fe, volvió a depositar su confianza en el Señor. Y esta es una de las formas que nosotros tenemos que hacerlo. No hay ningún problema que usted le diga todos los porqués que tenga el Señor, pero al final de esto usted debe volver a depositar su confianza en Dios y depositarla nuevamente allí. Escuchemos lo que dice el Salmo 5, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahí volvemos otra vez a esa confianza en Dios. Mi corazón se alegra en tu salvación. O sea, le dice al Señor, yo sé, estoy viendo todo esto, pero es que yo estoy cansado como persona, como hombre, pero sé que en ti yo puedo confiar, que mi corazón se alegra en ti, se alegra en tu salvación. Aquí David no se consideraba lo suficientemente inteligente como para librarse de este aprieto, a pesar que era un guerrero, pero era un guerrero que dependía de Dios, no dependía de su fuerza ni de su inteligencia. Y esa es una de las características de Dios. Recuerda que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Por tanto, era una persona muy especial. Por eso es que es importante también aprender de él, de este salmo, para poder aplicarlo en nuestras vidas. Él no era lo suficientemente inteligente como para librarse de estos aprietos por sus propios medios. Él tomó las precauciones necesarias, por supuesto, pero él sabía que solo Dios lo podría librar. Porque Dios era su salvación, Dios era su refugio, y como lo vimos anteriormente, Él es la roca, ¿cierto? Bueno, ya dando todo esto, ¿cierto? Ya hemos hecho las paces con el Señor, hemos entregado nuestra aflicción al Señor, hemos depositado nuevamente la fe en el Señor. Ahora viene, ¿cierto?, ese sacrificio de alabanza, donde dice el versículo 6, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. O sea, después de toda la conversa, ¿cierto?, llegamos a un diálogo con el Señor y reafirmo mi fe con Él, reafirmo mi confianza con Él, y ahora le entrego una alabanza, un sacrificio. Queridos oyentes, en el día de hoy, donde quiera que tú estés, y quien quiera que sea que esté escuchando este video, usted puede elevar una alabanza a Dios. No conoce ninguna, no importa. Tome las redes sociales, busque una alabanza a Dios y va a encontrar millones de alabanza a Dios. Escuche la letra, haga la suya y entrégase al Señor. Dice que había un hombre que ignoró a Dios por mucho tiempo. Luego este hombre se enfermó de cáncer, pero después de un tiempo escuchó el mensaje de salvación y volvió al Señor. Lo acepta como su Salvador. Y aunque su condición no cambia mucho, alguien que le visitó dijo que él se había alegrado en su corazón, dándole una lección de humildad, por supuesto, al ver que en medio del sufrimiento este enfermo hablaba de lo bueno que había sido Dios con él. ¿Cómo podemos entender estas cosas si no solamente cuando las vivimos? Porque estas son las cosas espirituales que le pertenecen a Dios. Las cosas espirituales le pertenecen a Dios, las físicas las podemos ver y los pertenecen a nosotros. Pero él tenía ese gozo grande porque Jesús lo había salvado, y qué maravilloso había resultado también ese haberse librado de ello. Entonces, cuando uno puede alabar a Dios en una situación crítica, sí, no está haciendo sarcasmo con eso. Quiere decir, si usted puede alabar al Señor en una situación crítica, es porque ha alcanzado un nivel espiritual un poquito más elevado. Ya puede entender la presencia de Dios, la dependencia de Dios, y lo de uno pasa a un segundo lugar. Nuestra aflicción pasa a segundo lugar para poner en primer lugar a Dios en el trono de su gracia, entregándole una alabanza de adoración, de exaltación. Y así que este salmo, hemos visto esta situación difícil de David,
situación difícil que también pueda estar viviendo usted o yo. Aquí refleja también una situación del pueblo de Dios más adelante, pero principalmente quiere hablar a su vida en el día de hoy. Tenga todo el diálogo que tenga que tener con el Señor, todos los por qué, pero posterior a este, deposite su confianza en Él para que usted pueda tener paz en su corazón. Usted todavía no ha abierto su corazón al Señor. Abra su corazón al Señor, acéptelo en su vida como su Señor y Salvador, y Él va a tener cuidado de usted. Y ese es el paso que tiene que dar, no hay otro paso más. Así que yo le invito para que usted en esta mañana pueda abrir su corazón y dejar que el Señor tome todo su ser completo, sus conflictos, sus problemas, sus enfermedades, para gloria y honra de Él. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y les habló el pastor José Chea del Ministerio Visión Nueva. Nos vemos mañana si Dios quiere. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz